Ahora en adelante. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Me alegro que estén aquí, sean bienvenidos, por favor. Como siempre, hoy día lo que vamos a hacer es... Un segundito. Hoy día lo que vamos a hacer es continuar con la lectura que teníamos ya desde la semana pasada, relacionado con lo que es la historia de la luz, ¿ya? Donde vimos distintos hechos interesantes que los voy a resumir un poquito ahora, ¿ya? Los cuales son, todo empezó cuando empezaron los griegos, así que hace 2500 años atrás, cuando empezaron a explorar, empezaron a pensar un poquito y a debatir, se podría decir, y a preguntarse. ¿Qué se preguntaron? Oye, ¿de qué está hecha la luz? ¿Qué onda? Y empezaron a decir, oye, llegó lo que es ¿cómo se llama este señor? Empédocles, ¿ya? Y él pensaba finalmente que los objetos son lo que, que eran los ojos lo que emitían un cierto rayo, ¿ya? Un cierto rayo se podría decir, o algo, que finalmente se tomaba en contacto con las cosas y así uno podía ver, ¿ya? Me equivoqué antes, estamos hablando de que todo empezó cuando la gente se empezó a preguntar, ¿ya? Los intelectuales empezaron a preguntarse cómo es que uno puede llegar a ver, ¿ya? Y empezó Empédocles con su teoría de la extraemisión que decía que los ojos son los que emiten unos rayos que finalmente están en contacto con los objetos. Y así es como podemos ver, al igual que el tacto, en este caso, nuestros ojitos tienen manos. ¿Qué? Y de ahí llegó Leucipo y dijo, no, ¿cómo? ¿Cómo nada que ver? Leucipo, ya, no. O sea, ¿cómo estás diciendo eso, Empédocles? Yo, Leucipo, digo en cambio que son los objetos los que emiten algo, son los objetos que emiten rayos hacia nosotros y, y que a través de los ojos podemos ver eso. Y eso yo lo llamo intromisión, dijo Leucipo, ¿ya? El problema es que había un problema, el problema bastante grave en realidad es que ambos decían que son los ojos los que emiten algo, o son los objetos los que emiten algo, pero en la oscuridad ni uno, ni en ningún caso uno puede ver. Y ahí fue como, ¿cierto? ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Y ahí llegó el señor Alhazen, quien se le ocurrió la brillante idea de mirar al sol. Y se quemó los ojos y dijo, resulta que los ojos son receptores, ¿ya? Por lo tanto, cuando nos llega la luz a los ojos, nos duele. Y por lo tanto, como nos duele, significa que hay mucha energía que nos llega a los ojos y los ojos ya no aguantan toda esa energía que les llega. ¿Ya? Entonces finalmente dijeron, ya, bueno, entonces resulta que a partir de ahí dijeron, a partir de ahí dijeron, ya, entonces llega la luz a los objetos se reflejan esa luz y después con los ojos recibimos toda la información. Profe, mira el sol y ahora veo... Profe, mira el sol y ahora veo todo oscuro. Sí, porque lastimaste tus ojos, pues, Daniel, ¿ya? Traten de no mirar al sol, no hagan como el Hassen, créanle nomás y no miren al sol, por favor. Bien, entonces, después empezó la gente, los intelectuales empezaron a explorar aún más con relación a eso y empezaron a hablar sobre la naturaleza de la luz. Ahí llegó Newton, que acuérdense que Newton, perdón, es un científico, un físico específicamente, que nació el 24 de diciembre y que además generó muchos descubrimientos con sus leyes de Newton. Entonces a él se le creía todo, así que él empezó a generar distintas teorías como la teoría corpuscular, que mencionaba que la luz estaba compuesta por pequeñas pelotitas que llegaban a nuestros ojos y podíamos ver finalmente, donde a mayor cantidad de pelotitas, más es lo que podemos ver finalmente, o más brillante es la luz, se podría decir. Y que la forma de cada, o más que nada, y que los colores dependían del tamaño de, de esas pelotitas finalmente. El problema está en que lo que no podía explicar Newton era el fenómeno de la difracción, donde ahí les mostré lo que era esta lámina prácticamente, donde después se le emite una cierta luz y va a causar un cierto patrón en lo que es la lámina acá. O sea, explicando bien, aquí tenemos una lámina que se representa esta de acá, donde tiene dos hoyitos. ¿Ya? Si se dan cuenta, son esos dos hoyitos de acá. Estos de aquí. Eso que está ahí, esos puntitos blancos ahí, representan estos dos hoyitos. ¿Ya? Dentro de lo que es la teoría corpuscular de Newton, mencionaba que aquí, si es que yo alumbro a estas láminas de acá,
la sombra, o más que nada, lo que debería verse en esta otra lámina es simplemente dos hoyitos. Pero cuando hacemos eso, resulta que genera un cierto patrón, ¿ya? Que conste, este efecto solo sucede cuando estos hoyitos son muy, muy pequeños. Ya estamos hablando de hoyitos grandes, como le mostré la clase pasada, no se nota y simplemente se ve las dos figuras, simplemente. Pero cuando son muy, muy pequeños esos hoyitos, resulta esto. Y Newton no lo podía explicar. ¿Por qué sucedía esto cuando yo, según mi teoría, debería solamente pasar, debería mostrarse solamente dos circulitos, un circulito y un cuadrado en este caso? Pero resulta que tenemos un patrón. Entonces Newton no podía explicar eso. Luego de eso llegó Huygens, ya que en vez de decir que las pelotitas, ya sea, perdón, que la luz era una cierta cantidad de pelotitas que iban pasando, dijo que era una onda. Recuerden que una onda finalmente es algo que se mueve de esta manera, ¿ya? Que se mueve en una cuerda, que se mueve en el aire, que se mueve en el vacío, ¿ya? Entonces decía que era una onda. ¿Por qué? Porque específicamente gracias a esa teoría, él podía explicar ese fenómeno que Newton no podía explicar, ¿ya? Que es el hecho de la difracción. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a colocar, aquí vamos a colocar el mismo ejemplo de los cuadraditos, pero en lo que son dos obstáculos, se podría decir, ¿ya? Entonces, la ecuación, ahí está. Entonces, lo que, gracias al hecho de que considerar a la luz como onda, podía explicar, me equivoqué, podía explicar que se generara un cierto patrón, ¿ya? Es decir, se generara esto, zonas oscuras y zonas con mayor luminosidad, donde a ver si es que disminuyo cada vez el espacio, se van generando más patrones. Inclusive se los acerco más a ver qué va pasando. Se generan aún más, claro, a ver, aquí se van generando más zonas oscuras, ¿ya? Y más zonas con cierta luminosidad. Es decir, algo como esto finalmente. Entonces, gracias a considerar a la luz como onda, se podía explicar este patrón, cosa que Newton no podía explicar con su teoría corpuscular, ¿ya? Entonces, un segundo, que esto lo voy a tener que explicar después. Ahí cargó, ya perfecto. Entonces, Huygens como que parecía que Huygens tenía una teoría bastante sólida y mejor que Newton, pero claramente como Newton era súper popular, le creían todo y empezó a utilizar sus influencias para decir que, oye, no, Huygens no tiene razón, yo tengo razón, que conste, yo hice las leyes de Newton, ya, por lo tanto, yo tengo razón, ya. Pero claramente eso, dame un segundito, profe, ¿podría volver a explicar? Ya no importa, perdón, Joaquín. Eh, Joaquín, ¿qué es lo que no entendiste? Por si acaso, avísame, escríbemelo y yo voy a pasar de nuevo a eso. Pero bueno, entonces, Huygens habló de que era una onda, ¿ya? Y que los colores, en vez de ser determinados por el tamaño o la forma de las pelotitas, como decía Newton, iba a depender de la longitud de onda, ¿ya? De la longitud de onda que recuerden que correspondía a qué tan largo es la onda. En este caso necesitamos la regla, es decir, qué tan largo es un ciclo, que sería algo como esto, qué tan largo de aquí hasta acá. Esto determina finalmente lo que es el color. Si es que tenemos una luz, si es que podemos analizar una onda o sea, una onda de luz, prácticamente así, y medimos el largo que tiene un ciclo, podemos determinar su color. Eso es lo que decía Huygens, por lo menos. ¿Ya? Pero claramente las longitudes de onda de los colores son muy, muy pequeñas para medirlos en ese tiempo. Cosa que ahora sí podemos hacerlo de mejor manera. Dice, profe, ¿me lo puedo explicar de nuevo? Que se me cortó. Ya, pero ¿qué es lo que... Explíquenme, por favor, qué es lo que quiere que le explique. Ya, porque he hablado muchas cosas ya. Escríbanme específicamente la pregunta. Explíqueme qué cosa. ¿Ya? Pero, repitiendo lo que estaba diciendo, lo que decía Huygens, que la luz es una onda y el color iba a depender de la longitud de esa onda. ¿Ya? Es decir, qué tan largo es un ciclo. ¿Ya? Ya, pero me estoy demorando mucho, así que voy a avanzar más rápido, en este caso para llegar a la parte de la modalidad. Entonces estaba el tema de que Huygens dijo que era una onda, que la luz era una onda, pero el problema es que esas mismas teorías tenían unas contradicciones, que era el hecho de que Huygens comparaba el sonido con la luz.
El sonido necesita un medio para transportarse, necesita el aire, por ejemplo. Pero la luz puede transportarse en el vacío. Entonces se contradecía un poco todo esto, ¿ya? Así que no tomaron mucho en cuenta lo que era lo que mencionaba Huygens, ¿ya? Porque finalmente tenía unas contradicciones. Así que ahí llegamos a lo que es la dualidad de onda-partícula, que es donde quedamos, pero lo voy a leer nuevamente, ¿ya? Para tener, considerando todo el contexto anterior, vamos a leer esta parte de aquí, ¿ya? Entonces dice, cuando ya considerando todo el hecho de que empezaron ¿cómo decirlo?, a no estar tan convencido de lo que decía Huygens, y los estudios empezaron a avanzar y avanzar, dice lo siguiente: hasta aquí el debate sobre la naturaleza de la luz podría contarse como si fuera una telenovela. El malvado Newton, con su absurda teoría corpuscular, usaba el tráfico de influencias para conseguir que sus ideas fueran consideradas correctas y condenar al ridículo a sus detractores. Los heroicos Young, Huygens y Maxwell, después de muchas vicisitudes, sacaron la verdad a relucir, poniendo a la teoría ondulatoria en el pedestal en que debe estar, como una teoría absolutamente correcta. Ahora que nuestros héroes hicieron su trabajo, ya sabemos que la luz, lo que es la luz, y podemos sentarnos a descansar. Es decir, ya se pusieron de acuerdo en un momento: oye, la luz es una onda. Esta consoladora visión de la lucha entre la teoría corpuscular y la ondulatoria no tuvo tiempo de arraigarse, es decir, no duró mucho. Los científicos de principios del siglo XX no tuvieron un minuto de reposo, ya que con el avance de la tecnología se habían logrado hacer mediciones más precisas de una gran variedad de fenómenos, y muchos clamaban por una explicación que ni siquiera la teoría electromagnética de Maxwell podía dar. Uno de estos fenómenos era el efecto fotoeléctrico, ¿ya? Que conste, aquí ya se considera la onda como, o sea, ya se considera la luz como una onda. Y lo que creía la gente en estos tiempos era que cuando, dame un segundito, que cuando la onda de luz, en este caso, empezaba a vibrar, se podría decir, un segundito, low, down, non, amplitud alta y frecuencia alta. Pero ¿por qué está así? Dame un segundito, ¿por qué está tan feo? Ah, claro, ahí sí. Ya. Entonces, se considera la luz como una onda, tal como esta onda que pasa a través de una cuerda, ¿ya? Y mencionaban que su energía, la energía de la luz, y qué tan intensa era, iba a depender de su amplitud, de qué tan alta era finalmente, ¿ya? Es decir, si tenemos una onda con una menor amplitud, una luz con menor amplitud, significa que no es tan intensa, ¿ya? Entonces decían, ya, pues el color depende de la longitud de onda, de qué tan largo sea, y la energía que entrega va a depender de su amplitud, ¿ya? Pero esto no duró mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que apareció un cierto experimento llamado el efecto fotoeléctrico, que es el que tenemos aquí, ¿ya? Pero antes de eso vamos a leer sobre él. En el efecto fotoeléctrico, la energía que la luz puede transferir a un electrón depende de su color, ¿ya? La energía que puede transferir a un electrón depende de su color, no depende de la amplitud como se creía antes. Antes se creía que la amplitud era la que representaba la energía, pero a través de ese experimento empezaron a encontrar que depende del color, no depende de la amplitud. La teoría electromagnética dice que la energía contenida en la luz se relaciona con la amplitud de la onda, mientras que el color se relaciona con su longitud de onda. En ninguna parte plantea la teoría electromagnética una relación entre la energía y el color. Así, el efecto fotoeléctrico permanecía como un misterio insondable. Entonces, ahora voy a explicar lo que es el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es el mismo fenómeno que utilizan ¿cómo se llama?, las plantas solares, por ejemplo, para generar energía, donde lo que se hace es, dame un segundo, uf, aquí está, la intensidad. Lo que muestra que finalmente lo que creía Hughes, lo que creía la teoría electromagnética, es que si yo empiezo a alumbrar con vamos a ver, con este color perfecto, ya. Que si yo, ya sabes más que nada, las planchas estas, las planchas solares, se podría decir, utilizan la luz solar para generar corriente eléctrica. Y eso es a través de lo que son los paneles fotovoltaicos, perdón, que reciben luz y empiezan a transferir electrones. Lo que creían en las teorías electromagnéticas es que a mayor intensidad
más electrones se iban a transferir. Pero si se dan cuenta, no importa qué intensidad agregue, simplemente no pasan electrones. Pero si es que yo cambio el color, a medida que vaya pasando al violeta, va a dar el resultado. Dios mío, ¿por qué no pasa nada? Ahí sí, va a llegar el resultado a que se van a ir pasando electrones. Ya parece que si pongo aquí el azul, por ejemplo, van a pasar cada vez, si pongo, por ejemplo, a ver, el amarillo. Si se dan cuenta, aplico el color amarillo y no pasan electrones. Pero si aplico otros colores, ahí sí empiezan a pasar electrones. ¿Ya? Si se dan cuenta, va a depender del color. Si pongo el color violeta, por ejemplo, va a ser muchos más electrones que antes. ¿Ya? Entonces, eso era lo que era el efecto, eso es el efecto fotoeléctrico. Es una transferencia de electrones por el mero hecho de alumbrar una plancha fotovoltaica con un cierto color y no con la intensidad de esta. ¿Ya? Entonces, antes pensaban, oye, pero la energía está en la amplitud de la onda. Pero resulta que es, el color el que determina la energía. ¿Ya? Así que finalmente todo esto fue en transformación, pero aún así no podían explicar esto. ¿Ya? ¿Qué iba a pasar? La solución al enigma fue ingeniosa, pero la física tuvo que dar un pequeño salto hacia atrás. Albert Einstein señaló que el efecto fotoeléctrico podía explicarse fácilmente si se suponía que la luz está formada por paquetes discretos a los que lo llamó fotones. La energía de un fotón dependerá inversamente de la longitud de onda de la luz, es decir, a menor longitud de onda vamos a tener mayor cantidad de, o sea, los fotones van a tener mayor energía. De acuerdo con una relación empírica que Max Planck utilizó para explicar la radiación de un cuerpo negro. Un fotón de luz azul tiene más energía que una luz roja debido a su menor longitud de onda. ¿Ya? Entonces lo que está diciendo ahí es que un fotón de luz azul, es decir, si pongo esto en color azul, se dan cuenta va a transferir una cierta cantidad de electrones. Pero si entonces menciona que un fotón de luz azul va a entregar mayor energía que un fotón de luz roja en este caso, donde no pasa exactamente nada, ¿ya? Porque la energía de los fotones del color rojo no son suficientes, ¿ya? Para poder mover los electrones. Entonces, después, ese es el hecho de que tener en cuenta. Esto no implica que siempre la luz azul sea más intensa que la luz roja, ya que la intensidad depende también de la cantidad de fotones disponibles. Pero durante el efecto fotoeléctrico, un electrón choca con un solo fotón. Por tanto, la cantidad de energía que la luz le transfiere a este dependerá de la energía del fotón, y no de la energía que la luz transporta globalmente. En otras palabras, la energía transferida al electrón dependerá del color de la luz y no de su intensidad. Entonces, por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, si disminuyo la intensidad, sigue sin pasar nada. Pero si utilizo esa misma intensidad en la luz azul, debería empezar claro, ahí se te empiezan a transferir lo que son los electrones. Pero si aumento la intensidad, resulta que al aumentar la intensidad, prácticamente tenemos el mismo flujo. ¿Ya? Bueno, ahí aumenta un poquito. Pero entonces, ¿de qué depende esa intensidad? ¿Qué genera esa intensidad? Significa que hay más fotones presentes. Y si hay más fotones, significa que van a haber más choques con los electrones. ¿Ya? Después dice, todas las ondas electromagnéticas pueden entenderse como formadas de fotones. Para las ondas con longitudes muy largas, es decir, de color rojo, por ejemplo, de longitudes muy largas, acuérdense que es, en este caso, algo como esto. Esto es algo que tiene una longitud larga, ¿ya? Mientras que algo que tiene una longitud de onda pequeña es algo como esto. ¿Se dan cuenta? La frecuencia va cambiando, ¿ya? Entonces dice, para las ondas con longitudes muy largas, los fotones tienen muy poca energía, por lo que el concepto no resulta útil. En cambio, para los rayos X y los rayos gamma, los fotones resultan ser altamente energéticos, y su estudio es indispensable para entender la cada vez más grande variedad de fenómenos que la teoría electromagnética no puede explicar. ¿Ya? A pesar de lo útil del nuevo concepto, el fotón parecía haber resucitado la vieja teoría corpuscular de Newton. La pregunta obligada era, ¿es la luz una onda o una partícula?
Ya si se dan cuenta, entonces en un momento decían, oye, es una onda. Y después empezaron a decir, ya, pero esta luz tiene fotones, entonces, que van chocando con los electrones. Entonces dijeron, ah, pero entonces si es una onda, ¿también es una partícula? Y como que todo era como, ¿qué? Y ahí empezaron a discutir, y decía lo siguiente, la evidencia en favor de la teoría electromagnética, la evidencia en favor, perdón, de la teoría electromagnética no desapareció, a la vez que se fue acumulando nueva evidencia en favor a la teoría del fotón. Nadie podía darse el lujo de descartar ninguna de las dos teorías. Después de mucha confusión, se llegó a la conclusión de que ambas eran necesarias y se renunció a la idea de buscar una reconciliación entre ellas. Louis de Broglie llevó esta ambigüedad un poco más lejos y planteó que si las ondas tenían propiedades de partícula, también las partículas debían tener propiedades de onda. Los experimentos que buscaban propiedades ondulatorias en los electrones y otras partículas fueron exitosos. Es decir, la luz se consideró como onda en un momento. O sea, en un momento se consideró como corpuscular, que era como a partir de pequeños pelotitas, se podría decir. Luego se cambió de opinión, pasó a ser onda, porque podía explicar más fenómenos que en la anterior teoría. Pero llegó un momento donde llegaron nuevos experimentos, que es el hecho de el, que es el hecho del efecto fotoeléctrico, y eso dio un resultado que empezaron a pensar, oye, en realidad la teoría corpuscular tiene algo de razón. Pero llegó de Broglie y empezó a decir, ya, pero si es uno y lo otro, entonces parece que son los dos. ¿Qué pasó? Dije, consideraron la luz entonces como una onda y partícula a la vez. Y de Broglie dijo, ya, pues, si las ondas pueden actuar como partículas, entonces las partículas también pueden actuar como ondas. Y ahí fue como los experimentos que buscaban propiedades ondulatorias en los electrones y las otras partículas fueron exitosas, es decir, empezaron a hacer estudios en los electrones que se consideraban como pequeñas pelotitas, se podría decir, y encontraron que también de repente actuaban como ondas. Por lo que se estableció la dualidad onda-partícula, es decir, ni lo uno ni lo otro, sino que todo lo contrario. Empezaron a, dijeron que entonces que la luz, inclusive que toda partícula finalmente actúa como partícula y como onda. Es decir, prácticamente nosotros, que somos una acumulación de partículas, podemos ser considerados como ondas. ¿Ya? Siempre se había supuesto que ondas y partículas eran dos realidades diferentes, pero no es así. En realidad, todas son ondas partículas, en donde a veces pueden predominar las propiedades de onda y en otras las de partícula. Este concepto llevó al desarrollo de la mecánica cuántica, donde en la mecánica cuántica, así como para que sepan, ahí estudia lo que son la dilatación del tiempo, ahí estudia lo que es bueno, lo que es el efecto fotoeléctrico, también el hecho de que la estructura que nosotros conocemos como el átomo, donde hay electrones que están rodeando el centro, no necesariamente es así, sino que como que se están teletransportando entre sí, o cosas por el estilo. Entonces finalmente también explora un poquito lo que es no sé si decirle teletransportación, pero lo que es el transporte cuántico, se podría decir. ¿Ya? Porque finalmente los fenómenos que pasan a niveles muy, muy diminutos son muy distintos a los fenómenos que suceden a gran escala. Como por ejemplo, nosotros estamos a gran escala, pero cuando estamos estudiando partículas muy pequeñas, todos esos fenómenos son muy distintos. Así que eso, chicos, ahí estamos completando con la lectura. ¿Alguien tiene alguna opinión con respecto a esto? ¿Alguien tiene una duda? Ya no necesariamente relacionada con la materia. Profe, Dígame. a mí me surgió una pregunta. Dale. De ahí voy a leer, Eh, me por vino si de acaso, segundo. de ahí voy a leer el chat porque no me avisó que había gente que estaba escribiendo. Discúlpenme ahí. Pero dale, pregunta nomás. Eh, yo había preguntado de por qué hay cuerpos que emiten luces sin tener un factor que le ayude a emitir luz, porque todas las cosas que tenemos nosotros le emiten luz por una actividad electrónica. Pero ¿por qué
hay como, por ejemplo, lo que es la luna o lo que es el fuego o el sol, que emiten luz sin tener un factor que imita la supuesta onda o partícula. Excelente pregunta. Mira, déjame buscar si es que encuentro la simulación que explica exactamente eso, o por lo menos nos va a ayudar a explicarte. No lo encontré. A ver, quantum phenomena. Aquí está, fenómenos cuánticos. Déjame buscarlo. Ah, no, no. Fenómeno fotoeléctrico. Ya, si no te lo tienes que explicar nomás. Ay, ¿dónde está? Yo lo vi. Ya, bueno, no lo vi. Bueno, lamentablemente voy a tener que explicártelo así nomás. A ver, vamos a ver. Visión de luz, imágenes. Aquí está. Ya voy a utilizar esto como referencia, claramente no te pido que leas porque está muy borroso, ya muy mala la imagen, etcétera, etcétera. Pero mira, todo lo que es luz, cuando eso se estudia en lo que es la mecánica cuántica, todo lo que es luz se genera debido a que todos los electrones que están rodeando un núcleo pasan de una zona a otra, ¿ya? Siempre todas estas zonas están, las que están más alejados del núcleo, pasan de necesitan más energía para estar alejadas en él, ¿ya? Entonces, cuando aquí, entonces, ¿a qué me refiero? Cuando están más alejados del núcleo, significa que tienen más energía. Estos electrones pueden pasar de un punto a otro, pueden pasar de un nivel a otro de manera instantánea, así, de una, ni siquiera entre medio, no, ni siquiera es que estén a la mitad, no, pasan de un punto a otro, de una altura a otra. Y cuando pasa eso, es porque absorbe o libera energía. Entonces, cuando un electrón pasa de un punto más alejado a un punto más cercano al núcleo, lo que hace es liberar energía. ¿Y de qué manera libera energía? De manera lumínica. Entonces, ¿cómo es que los objetos pueden llegar a iluminar sin necesidad de haber corriente, por ejemplo? O inclusive, ¿cómo es que funciona la ampolleta? Resulta que cuando uno le entrega energía a un átomo, puede suceder que los electrones se liberen o puede suceder que cambien de fase, por ejemplo. O sea, pueden cambiar de un punto a otro y pueden liberar esa energía en forma de luz, ¿ya? En forma de una onda electromagnética se le llama, ¿ya? Entonces, así es como se va generando luz. Si tú no me imagino que, si te has dado cuenta, por ejemplo, en lo que es una ampolleta, la ampolleta tiene una pequeña fibra, ¿ya? Vamos a ver. Necesito, eh, si te das cuenta, bueno, dame un segundo, déjame buscar el simulador. Las ampolletas tienen una fibra justo en el centro. Esta fibra se calienta tanto que termina, o sea, que llega a generar luz, ¿ya? Y eso es debido a que los electrones suben de nivel y bajan de nivel, suben y bajan, suben y bajan. Entonces toda la energía que absorben a través de la electricidad, liberan esa energía liberan esa energía en forma de calor y de luz, prácticamente, ¿ya? Entonces, hay, por ejemplo, objetos también fluorescentes, o inclusive animales que son fluorescentes, porque hacen ese mismo efecto a través de, ¿cómo se llama?, de reacciones químicas, ¿ya? Que finalmente es entregarle energía a un electrón al punto de que empieza a cambiar de nivel, o sea, cambiar de nivel y después volver, y de tal manera que esa energía que recibe la transforma en luz, prácticamente. Así que así es como se va formando la luz, así es como se crea, se podría decir. ¿Ya? Ahora, respondiendo a los mensajes de los demás. Vamos a ver. Profe, ¿por qué en la noche oscura la luna emite luz? Muy buena pregunta. Como habíamos dicho, las cosas reflejan la luz. ¿Ya? Todos los objetos, todos los cuerpos reflejan luz. Hay algunos que son más opacos que otros, pero reflejan en un cierto nivel.
lo que es la luna, siempre le llega la luz del sol y la refleja hacia nosotros. Entonces, la luz que emite, entre comillas, la luna, es la luz del sol, pero reflejada en él. Y por eso de repente ilumina mucho la luna. Ahora, cuando estamos hablando de, por ejemplo, lo que es el eclipse lunar, eso es debido a que el sol está iluminando justo detrás de la luna. Entonces, la luz no se refleja en la luna, sino que es la luna la que hace sombra. Y por ello ya la luna ahí en ese momento deja de emitir luz. ¿Qué más dice? ¿Por qué la luna emite luz? ¿Por qué la superficie de esta refleja la luz del sol? Ah, bueno, sí. Bueno, muy bien, Gonzalo. Y eso, ¿no? O sea, en una onda se necesita algo que lo impulse, pero hay cuerpos que emiten luz sin causante, o sea, hay ondas que pueden existir de la nada. Y claro, es lo que había mencionado, a través de reacciones químicas pueden generar luz finalmente. ¿De qué manera? Influyendo los electrones que cuando pasan de un nivel a otro empiezan a liberar energía de forma lumínica, finalmente. Depende de la reflexión de los fotones que haya. A ver, profe, ¿me puede explicar lo de los colores de nuevo, please? Ya. Lo de los colores me imagino que te refieres al efecto fotoeléctrico. ¿Ya? Lo único que hay que considerar aquí es que cuando tenemos estas planchas fotoeléctricas, las que reciben en luz y generan corriente, van a generar más corriente dependiendo de el color de la luz. Si te das cuenta, aquí tenemos un color rojo y no va a generar corriente. Pero si lo ponemos en color azul, por ejemplo, va a generar corriente. Aquí están pasando electrones. Que conste, chicos, que la electricidad es la transferencia de electrones, es el flujo de electrones, ¿ya? Donde, si se dan cuenta, si utilizo luz cada vez con una menor longitud de onda, o con una frecuencia mayor finalmente, se van a ir transfiriendo muchos más electrones. En este caso estamos hablando de lo que es la luz UV, la ultravioleta, ya que esa es la que emite el sol. Entonces, por eso aprovechamos la luz del sol a través de planchas fotovoltaicas para generar una corriente eléctrica finalmente, ¿ya? Vamos a ver en el chat. Profe, mi internet es re mal y si pues, ya así no se preocupen, por lo menos ya terminé lo importante. Ahora quiero destacar algo que habíamos hablado la semana pasada también, que no alcancé a hablar de él, es lo de la síntesis aditiva. Esto lo vamos a ver más adelante, pero ustedes me preguntaron, profe, ¿cómo es que se forman los colores? Finalmente, bueno, recuerden que, ¿cómo es que se forma el arco iris? Perdón. Y yo les mencioné que el color negro es la falta de luz, mientras que el color blanco es la combinación de todos los colores, especialmente el color rojo, el verde y el azul. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí se va a generar, aquí lo que va a hacer es emitir, aquí tenemos una luz roja prácticamente, y además va a emitir una luz verde. ¿Qué va a pasar en ese caso? Va a suceder lo siguiente. Ahí está aumentando cada vez más la intensidad del color verde y resulta que justo aquí en el centro tenemos un color más naranjo, luego resulta un poco más amarillo y a medida que le va aumentando la intensidad, ahí se vuelve cada vez más amarillo. ¿Ya? ¿Qué hace después? Hace lo mismo, pero con el color azul. Agrega además el color azul. Si se dan cuenta, ahí estamos teniendo un color morado, ya combinado el azul con el rojo que generan un color más morado y el azul con el verde generan un color celeste. Y se dan cuenta aquí en el centro tenemos un color más gris, se podría decir, donde a medida que vayamos aumentando la intensidad del color azul, vamos a obtener un color cada vez más blanco. ¿Ya? Entonces, creo que ahí lo montó en total. Claro. Vamos a ver si aquí dice algo más. Ah, también está el tema de lo que son los filtros de los colores. Si se dan cuenta aquí, si pone, uno generalmente puede ver el color amarillo en esta lámina, debido a que la luz de esa habitación es blanca. Y por lo tanto, cuando la luz llega a la lámina, se refleja solamente el color amarillo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es que tú si es que tú iluminas esa lámina del color azul? Te vas a dar cuenta finalmente que ya no lo ves amarillo, ¿ya? Porque solamente aquí en esta lámina se reflejan los colores amarillos. Por lo tanto, si es que yo ilumino esta lámina con un color azul, no va a haber luz de color amarilla que se refleje, y por lo tanto no vamos a ver el color.
¿ya? Eso es como adelantando un poquito la materia, ¿ya? Vamos a ver qué dice el chat. Me quedé pensando, o sea, si hay cuerpos que emiten luz a causa de los átomos que cambian de nivel, de los electrones que cambian de niveles, ¿eso quiere decir que hay cuerpos que tienen distintos tipos de átomos? Por supuesto. O sea, claro que sí, po. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos compuestos de átomos de carbono, de chon, átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno, átomos de nitrógeno. Todo eso compuesto hacemos lo que son la materia orgánica, la materia que es como carne prácticamente. ¿Ya? Entonces, cada átomo va a tener una cierta cantidad de electrones a su alrededor. Eso significa que van a haber distintos, más que nada, ¿va? Acuérdense que si uno le entrega energía a esos átomos, los electrones van a aumentar de nivel o van a bajar de nivel y van a emitir luz cuando pase eso, ¿ya? Entonces, el momento en que sucede eso, va, o sea, lo que, el qué color emitan o qué tan potente sea ese color o qué tan potente sea esa luz, va a depender específicamente del átomo que tú estés entregando la energía, ¿ya? Muy buena pregunta, porque finalmente no sé si ustedes han preguntado, oye, ¿cómo saben que Júpiter es... Vamos, espectro. Vamos a ver si aquí encuentro. Espectro de Júpiter. Vamos a ver. No, espectro de... no sé. Espectro de helio. Aquí está. Aquí lo que está pasando, chicos. Mira, aquí está. Esto lo hizo un experimento en la universidad. Lo que pasa aquí es generar un filtro, se podría decir, aquí en esta línea hay helio, por ejemplo, que está a través de una corriente eléctrica, es decir, se le entrega mucho calor. Y pues, como se le entrega calor, empieza a emitir luz, se podría decir. ¿Ya? ¿Y qué pasa con eso? Si tú pones una cierta lámina, hay una cierta lámina que se puede experimentar a través de estos CDs, por ejemplo, donde uno si se da cuenta, estos son como los colores del arco iris, pero no están todos los colores. Estos son los colores que emite el helio específicamente a altas temperaturas. Entonces, a través de este experimento, y ven lo que es la luz que emite Marte, la luz que emite Júpiter, la luz que emite todos los planetas en nuestro sistema solar, y con eso, y de esa manera pueden saber qué elementos se presentan en esos planetas, ¿ya? ¿Qué átomos se están presentando en esos planetas? ¿Ya? Solo hay unos pocos átomos que tienen la capacidad de tener luz y otros átomos no. Buena pregunta, muy buena pregunta. Yo diría que todos pueden emitir luz, pero algunos van a tener que entregarle mayor cantidad de energía que otros. ¿Ya? En el caso de las ampolletas, tú tienes las fibras estas fibritas que tienen, que son delgaditas y todo, que son un metal que no sé qué, creo que es molibdeno, no me acuerdo bien, que tú les entregas una cierta corriente y va a emitir luz. Pero claro, ahí estoy en duda igual porque ¿el agua emitirá luz? O sea, sé que refleja, sé que refracta, pero si lo calentamos, ¿emitirá luz en algún momento? Buena pregunta. Eso ya es algo a explorar, ¿ya? Ahí no sé, en realidad. Ahí no sé. Pero en mi opinión, hay hartos átomos, por lo menos, que al aplicarle una cierta corriente, vas a poder, o al calentarlos mucho, más que nada, vas a poder, el, va a poder emitir luz, perdón. ¿Ya? Eso, en realidad. Sí, eso, chiquitinos. Ahora, el verdadero origen de la luz son los átomos, claro, no los átomos, acuérdense, los electrones. Cuando estamos hablando de cómo se emite la luz es porque es debido a que un electrón sube de nivel o baja de nivel, ¿ya? Acuérdense que están en ciertos niveles y a medida que bajan o que suben, emiten la energía sobrante o la energía que expulsan a través en forma de luz, prácticamente. ¿Ya? Ahora, que conste, tienen que tener en cuenta cuando vayamos a ver todo este tema en la próxima clase, creo que es la próxima, debería ser la próxima, cuando hablemos del espectro electromagnético, se van a dar cuenta que una cosa son los colores y otra cosa son los ultravioleta
o los ultravioletas o los infrarrojos, por ejemplo, ¿ya? Porque finalmente uno puede considerar a la luz como lo que se ve, el color, pero no, acuérdense, en este caso vamos a considerar de ahora en adelante a la luz como una onda electromagnética, la cual, dependiendo de su longitud de onda, va a poder generar luz visible, es decir, distintos colores, o inclusive luz, o inclusive luz ultravioleta o luz infrarroja, donde la luz infrarroja, por ejemplo, es aquella luz que genera calor, ¿ya? Entonces todas las estufas que de repente tienen como un color rojo, y el calor que emiten finalmente es como una onda electromagnética, se podría decir. Es lo mismo que la luz, pero con distinta longitud de onda. No le podemos ver el color hacia el calor, pero sabemos que es una onda electromagnética, ¿ya? Así que eso, chicos, dejamos la clase hasta acá. Muy buenas preguntas, debo decir. Muy, muy buenas preguntas. Vamos a, bueno, como decía, como la he mencionado, está la actividad cuya fecha límite, Profe, dígame, la actividad es con respecto al texto, ¿cierto? con respecto al texto. Ahora no es nada profundo, por si acaso, sino que está relacionado con las características que tenga la luz, las características que tengan las distintas teorías que existieron, etcétera, etcétera. Pero toda la información que tienen que poner en la actividad está en el texto, por si acaso. ¿Ya? O quién sabe, tal vez si emitamos luz, dice aquí, quién sabe, tal vez si emitamos luz, solo que como nuestro cerebro deforma la realidad, lo ilimitamos, o sea, no lo veamos. Claro, Gerson, emitimos luz a través del calor. ¿Ya? Nuestra piel, nuestra carne, se podría decir, emite, como tiene calor, se podría decir, como emite calor, emite ondas electromagnéticas. ¿Ya? En ese caso, por eso mismo es que dicen, a ver, lentes infrarrojos. Cámara, claro. Por ejemplo, estos son los infrarrojos y los ultravioleta que emite un perrito. Si se dan cuenta, el calor finalmente, como es una luz, es como es una onda electromagnética, al igual que la luz, se puede se puede observar a través de máquinas, finalmente, que son estas, ¿ya? Que nosotros con nuestros ojos no lo podemos ver, ¿ya? Porque es más complejo, ¿ya? Hay animales que supongo que sí pueden, pero nosotros los humanos por lo menos no podemos. Necesitamos hacer máquinas para poder percibir los infrarrojos en ese caso. Pero eso lo vamos a explicar en otra clase. Así que eso, chiquillos, nos vemos la próxima semana. Por si acaso también, un segundito, eso es 2 de cuarto. Por si acaso también acuérdense que hay reforzamiento los jueves, por si tienen alguna duda con respecto al texto. Voy a cambiar la fecha de la actividad que dije que era para mañana, pero en realidad lo voy a dejar para el jueves. Por si quiere asistir, por si quiere responder por si tiene alguna duda con respecto a esto, vaya el jueves nomás y vamos a responder a sus dudas personalmente. Así que esto, actividad experimental, no me equivoqué. Dame un segundito, chicos, necesito cambiar la actividad al tiro para que sea hasta el jueves. ¿Ok? Fecha límite entonces, jueves 3 a las 12 de la noche. Máximo pueden entregar eso. ¿Ya? Los reforzamientos que tenemos es los jueves a las 12, por si acaso. ¿Ya? Así que si tiene más dudas, si quiere aclarar cualquier cosa, vaya nomás, es bienvenido. Y ahí nos estamos viendo. Así que hasta aquí dejamos la clase, chicos. Nos vemos, que les vaya bien, tengan una buena semana. Y eso nomás, nos vemos el jueves o el próximo lunes. O sea, el próximo martes. Que les vaya bien, chicos, que estén bien. Acuérdense de suscribirse, ponerle like también. Y escribir sus comentarios, escribir cualquier comentario. Eso, nos vemos.